Egunon, Goodbye Lenin. Sí, la imagen icónica de la película es una estatua de Lenin llevada en helicóptero pasando por delante de la cámara en dirección hacia ninguna parte. Así es como se fue el imperio soviético y el comunismo en Europa central y oriental. La película, una propuesta en la que descubrí a Daniel Brühl, actor germano-hispano o hispano-alemán, pues es una idea nostálgica acerca de la República Democrática Alemana, en tanto en cuanto el personaje principal tiene una madre en la que, bueno, pues tiene un problema de salud en el que pues no va a durar mucho, como tampoco dura mucho la República Democrática Alemana, había que decirlo. Y bueno, pues para lo que le queda, aunque la República Democrática Alemana duró menos que la madre, pues trata de que, como era una madre en principio cercana al régimen, había estado vinculada con los movimientos internos, lo del Komsomol, las juventudes comunistas y todo ese rollo del comunismo en la República Democrática Alemana, pues le hace un chanchullo en el que aparenta como que no ha cambiado el sistema, sino que los que se han caído son los de enfrente, la República Federal de Alemania, y todo el mundo está deseando coger un Trabant porque es la maravilla del mundo mundial. Todo el mundo quiere visitar el Alexanderplatz y quiere estar con Honecker porque es un gran dirigente que eclipsa al señor Kohl en todo, y la gente ha tirado el muro para poder entrar en la República Democrática Alemana porque es el paraíso de los trabajadores. Y claro, es el último gesto de un hijo que ama a su madre y está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para que el final de sus días sea agradable y enternecedor dentro de una no ruptura, y si puede vivir un poquito más, un par de días más, pues oye, pues está dispuesto a hacer lo que sea, aunque por el camino tenga que cambiar el mundo, o por lo menos una sección del mundo alrededor de su madre. Básicamente eso es Goodbye Lenin, una propuesta interesante, atrevida, diferente, acerca de el momento en el que la República Democrática Alemana desapareció de la historia, porque ciertamente el único elemento de supervivencia de la República Democrática Alemana como entidad estatal era tener un régimen político y económico diferenciado del de la República Federal de Alemania. Es decir, cuando Solidaridad gana las elecciones poco antes de la caída del muro a mediados del año 89, Polonia no está en cuestión como entidad estatal, en tanto en cuanto no hay un cuestionamiento de ese estado, por lo menos en ese momento, y tampoco lo hay con Hungría o con Rumanía cuando cae Ceausescu a finales de diciembre de ese año 89, en buena medida porque la KGB no quiso que siguiera estando allí, es decir, más bien un trabajo interno más que una acusación habitual, que era la participación de la central de inteligencia desde Langley, Virginia. Pero dejando de lado eso, y que evidentemente todo el mundo sabe que la circunstancia histórica entre Alemania y Rusia con respecto a la participación de Polonia es un clásico de los siglos XVII, XVIII y XIX, incluso del siglo XX, pues nadie pone en cuestión la existencia de Polonia cuando llega la elección de Solidaridad y logran el primer ministro que cuando se cae el muro, Helmut Kohl, presidente, es decir, canciller de la República Federal de Alemania, estaba en Varsovia reunido con el primer ministro de Solidaridad de Polonia. Ese es el momento en el que cae el muro, cuando él está haciendo una visita oficial. Digamos que
la caída del muro tampoco era necesaria, por lo menos no en ese momento. Gunther Sosabowski, el responsable de hablar con la prensa, pues no estaba instruido y dijo, cuando le preguntaron que bueno, se iba a ir relajando poco a poco, se iba a abrir la posibilidad de viajar a la Alemania federal, pues eh, bueno, en parte estaba obligado porque los alemanes orientales habían hecho la jugada a través de Hungría y de Austria de poder viajar libremente en las semanas y los meses previos, con lo cual la puerta, en cierta manera, por lo menos la puerta de la solidaridad de los hermanos regímenes comunistas de Europa del Este, se había roto y se había roto en tanto en cuanto ya la frontera no era la única forma de pasar a Occidente y por tanto pues estaban en cierta medida obligados a relajar su paso entre las dos Alemanias. Pero eso no significaba que el día de la famosa rueda de prensa y el periodista aquel italiano que hizo la pregunta en concreta y en el momento concreto para que la cagara o el señor Gunther Sosabowski, pues el señor Gunther Sosabowski pues respondió lo que no tocaba en el momento que no tocaba, con lo cual se interpretó que la gente podía ir al muro y cruzarlo esa misma noche. Y por tanto los acontecimientos se precipitaron y la cosa acabó cayendo de una manera, pues en cierta manera, previsible desde un concepto grande de la historia, que en algún momento iba a ser posible que eso sucediera, pero desde un punto de vista micro, eso no era necesariamente ocurrible ese día y ese año, y eso se puede comprobar en cables y memorándums en el propio Palacio del Elíseo en Francia o en otras cancillerías occidentales que tampoco veían claro que en la reunificación fuera a suceder en un momento tan temprano. Pero volviendo a la película, digamos que cuenta bastante bien ese tránsito de la Alemania oriental a la Alemania occidental a través de, en parte, flashbacks de la propia familia, las circunstancias y vicisitudes de la madre, del padre biológico del protagonista, del personaje que interpreta Daniel Brühl, y bueno, pues es una película disfrutable con su banda sonora, sus imágenes, su ambientación de la época, aunque bueno, también existe la de los otros, la vida de los otros, con un espía de la Stasi, que es una película de 2006, y luego la ambientación también de la época, aunque sea fuera de la República Democrática Alemana, como es la serie Chernobyl, es una maravilla. Pero digamos que cumple su función en esta película de Goodbye Lenin, que la vi en su momento y es absolutamente recomendable por no solo las interpretaciones, la música, las localizaciones, la forma de tratar el acontecimiento histórico y equilibrar lo que es trama explicativa con trama familiar sin que haya un demasiado balanceo en favor de uno o de otro, con lo cual el azúcar quede descompensado y te provoque algún problema si eres más fan de que tengamos algo más cerca de un documental histórico, o eres más fan de que te cuenten la historia de la familia y de historia te cuenten menos de lo justo y menos de lo necesario. Está bien equilibrado y bien balanceado porque creo que cualquiera de las dos posturas va a ver que en esta película van a verse reconocidos. Es por tanto una propuesta interesante a todo aquel que siga creyendo en el modelo comunista y de la Alemania del Este, pues tiene en esta película, en esta propuesta, una forma de decir adiós, de decir eso es lastre para la historia, es coger a Lenin y meterlo en el museo, que es donde le toca estar. Y así se cierra una etapa de la historia
de la historia de Europa y de la historia de la humanidad, en tanto que Guerra Fría ligada a la Alemania comunista, a la República Democrática Alemana, que por otro lado también está en El puente de los espías de Steven Spielberg. Bueno, pues hay películas acerca de todo eso, pues hay muchas y muy interesantes, pero hoy es el día de hablar de Goodbye Lenin, que es recomendable de ver, recomendable Daniel Brühl, recomendable la trama y recomendable cómo se pone fin a una historia de amor por la patria del socialismo en Alemania Oriental, decir adiós a Erich Honecker, decir adiós al camarada Egon Krenz y decir adiós al camarada Sosabowski, el mejor aliado para la caída del muro, y un añito después, en octubre del año 90, la reunificación de Alemania en base al principio de la autodeterminación de los pueblos. Alemania unificada por la autodeterminación del noble pueblo alemán, con letras de oro, y el 9 de noviembre del año 89 entonando el himno alemán en el Parlamento en Bonn. Como debe ser. Deutschland über alles. Eskerrik asko, agur berbat, beti jelpean.